Hoy nos vamos a hacer fotos a la playa. Llegamos ya. Creo que solo voy a utilizar esta cámara, que es la Digicam, porque resulta que esta me la dejé y no traje la SD. Vamos a usar esa solo, que además para la playa se disimula más y estoy más cómodo con ella. Y a ver qué se puede sacar. Vamos a ir con la Canon ISOX 100is, con ISO 100, la más baja, y todo automático. Lo bueno de estas cámaras es que es todo automático y te desentiende de la foto ya. Primero vamos a dar una vuelta por el paseo hasta allí, que aún no hay mucha gente y a lo mejor podemos coger algo, y después bajaremos por la orilla a ver si se puede conseguir alguna foto interesante. Por la orilla no podré llevar la GoPro porque me da un poco de palo, la verdad, pero bueno, ya veremos qué hacer. Empecé calentando con sujetos individuales que llevaran algo interesante o tuvieran algo que contar, como esta señora que llevaba un pañuelo en la pierna y tenía una pose de manos bastante interesante. Al ser las primeras fotos tampoco buscaba que tuvieran tanto interés. Lo que buscaba más era coger esa confianza de cada vez ir haciendo más fotos y sentirme yo más cómodo. Y más un día que era el primero que iba a hacer este tipo de fotografía a la playa. Y la verdad que no me sentía muy cómodo ni tenía esa confianza que tenía otros días por la calle. Me estoy pensando en si ir por abajo, por la playa, con la mochila, la GoPro y la cámara, pero me da un poco de palo. O sea, no quiero llamar la atención ni que la gente se sienta incómoda tampoco. Pero hay más cosas interesantes por abajo, por la orilla, que por aquí, por el paseo. Entonces, no sé qué haré, la verdad. Estoy en la playa. Vamos a ver si no hay ningún problema y a ver qué fotos salen. La verdad es que empecé bastante tímido y con un poco de miedo, teniendo una cámara en el pecho grabando y otra en la mano con la que hago fotos. Así que empecé haciendo las fotos a gente que estuviera de espaldas, sin llamar mucho la atención y sin levantar mucho la cámara. Y fotos desde la cadera, sin apuntar mucho ni eso, llamando mucho la atención. Ya que estaba tan tímido con la gente, intenté centrarme más en los encuadres para ir poco a poco cogiendo esa confianza con la cámara. En este momento, por ejemplo, vi a una madre con su hijo jugando a las palas y quería hacer una foto con la pelota yendo por el aire. Pero al esperar el momento la madre me vio y ya ni hice la foto. Pero bueno, prefiero eso que no incomodar a la gente. A partir de aquí ya empecé a coger más confianza y a sacar más fotos interesantes. Pero siempre estaba como inconscientemente ocultando la cámara y sacando fotos desde la cadera sin casi apuntar. Aquí os dejo algunas que no pude grabar en el momento de hacerlas, pero que me gustan igualmente. Cuando ya llevas un par de fotos buenas o normalitas, ya vas más motivado y con ganas de a ver qué te encuentras próximamente. Pero bueno, aún así la playa es un sitio complicado y la verdad es que me noté bastante fuera de mi zona de confort.
También tuve suerte de ir cuando la marea estaba bastante alta y casi no quedaba arena para pasar, por lo que se junta la acción en un corto espacio, haciendo más fácil hacer las fotos. Al ir con la Digicam también te ayuda a la hora de sacar fotos a no tener que estar pendiente de los ajustes. De hecho, ahora iba a contraluz y la cámara se ajusta y no pierde casi calidad. De hecho, algunas tienen un muy buen color y me gusta cómo quedaron. Vamos a ir ahora hasta el otro lado, porque antes íbamos a contraluz y así ahora tenemos la luz de espaldas. Os dejo otras fotos interesantes que no pude grabar cuando las hice. La verdad es que me gustó bastante salir de esa zona de confort y venir a la playa. La verdad es que podéis conseguir fotos que en ningún sitio podéis conseguir. Y eso que era 1 de octubre y hacía un calor. La experiencia fue muy buena, no tuve problemas con nadie, ni nadie me dijo nada, ni me sentía observado. Y eso es raro teniendo 2 cámaras y la mochila y todo vestido. Pero volveré, no sé si este año porque el verano se acaba ya, pero el año que viene seguramente haga más fotografía de este estilo. Al final, con la broma, anduve 6 kilómetros en casi 2 horas, de no parar, de ver a gente, de hacer fotos, pero la verdad es que con estas vistas y estar con las Islas Cíes de fondo siempre se hace más ameno. Aquí os dejo las últimas fotos del día mientras me limpio las arenas. Espero que os haya gustado. Comenta cuál fue la foto que más te gustó y qué opinas de este formato de vídeo comentado, diciendo lo que pienso y cómo hago las fotos. Un saludo y hasta la próxima.